¿Cómo es la relación tuya cuando tú planteas este tipo de cosas y a veces cargas mucho la mano en una generación que solamente pide cosas, ¿no? Siendo tú rector de una universidad que tiene que cohabitar con esas mismas personas todo el día? Bueno, la impresión que yo tengo es que quienes ejercemos funciones educativas o intelectuales, como es mi caso, ese es mi oficio y lo he sido toda la vida, mi tarea no es halagar a los jóvenes, porque halagar a los jóvenes sería desproveerlos de responsabilidad y sería, en mi opinión, faltarles el respeto. No, mi tarea es decirle a los jóvenes exactamente lo que, a la luz de la literatura, de mi propia experiencia y de los argumentos con que cuento, les está ocurriendo. Y lo que yo creo es que una buena porción de la generación que hoy día asiste a las universidades, a los colegios, etcétera, bueno, está padeciendo eso que la sociología llama anomia, que no es un insulto, ni es nada derogatorio, pero es la falta de orientación normativa de la conducta. Y lo que ocurre es que cuando los seres humanos, Fernando, carecen de orientación normativa, solo pueden aferrarse a la certeza de su propia subjetividad, que es lo que está ocurriendo en los jóvenes, donde la fuente de la certeza es lo que tú crees, lo que sientes, no los argumentos que eres capaz de esgrimir o de escuchar, sino que tu subjetividad pasa a ser la fuente total de tu certeza. Y paradójicamente, entonces lo que ocurre no es que el mundo se vuelve relativista como algunos creen. No, un mundo donde la subjetividad es la fuente de la única certeza posible, es el mundo donde la gente tiene convicciones absolutas, ¿me entiendes? Y esto es lo que pasa muchas veces con los jóvenes, ¿no? Y esto, por supuesto, no es derogatorio de las culturas juveniles ni nada que se le parezca, es simplemente un diagnóstico que tiene apoyo en una amplia literatura, sí, ¿verdad? Alguien podría... Y la honradez intelectual obliga, a expresarlo con la claridad que eso merece. Claro, alguien podría argumentar... En el año 1997, en el gobierno del presidente o expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, se eliminó de las escuelas la educación cívica. ¿Qué tiene que ver? La orientación para que los chilenos sean ciudadanos se quedó en el camino. En esa época, si tú sumas a los 7 años entra a la escuela, ¿verdad? Y si sale a los 18. 18 más 7 son 25, mitad, 12 años y medio. 12 años tiene en promedio un estudiante de la educación, del colegio. 12 años. Año 97 al año 2020, 35 años. Chileno promedio. Hoy. Desde ese joven hasta nuestros días, todas las generaciones de Chile, ninguno ha visto formación cívica, o formación social, moral y cívica, o como se haya llamado. Formación cívica se llama en Chile. El chileno no sabe para qué sirve un diputado, un senador, un core. No sabe para qué sirve el mismo presidente, un ministro. ¿Para qué sirve? Tú le preguntas a alguno de ellos y te va a decir, para nada. No, esa no es la respuesta. Realmente la pregunta es ¿cuáles son las funciones del Estado? La gente no las conoce, la gente no sabe lo que es Estado, república, gobierno, no conoce las diferencias de los funcionarios a pesar de que va y los escoge, ojo con eso. Por lo tanto, ocurre una cosa que es el clientelismo, que lo vuelvo a decir, la pelota de fútbol, la caja de pollo, en fin. Y tú vota por mí. Ese clientelismo que viene desde hace muchos años en Chile. La gente va y le pide al senador, al diputado, al concejal, al core, al ministro, lo mismo. Deme la cajita de pollo, por favor. Porque no sabe quién es el que le puede dar la cajita de pollo. Uno sabe quién le puede dar los remedios. Uno sabe quién le puede dar alimento o la salud o el arreglo de las calles. No sabe cuáles son las funciones del Estado. No sabe lo que significa república. No sabe lo que es constitución. Cómo está constituido el país. Todo esto para llegar a decir que es que la sociedad civil fue manipulada, malograda a través de esa decisión de sacar la educación cívica que los convertía en ciudadanos, y lo que estamos viviendo hoy en Chile es consecuencia de eso. No sabemos qué es lo que pasa. No tenemos la culpa, pero la verdad es que no sabemos lo que pasa, y como no pudimos hacer eso, tampoco tenemos las herramientas en la mano
para fiscalizar, cosa que por cierto hacen los diputados y los concejales, para que sepan. No, la fiscalización de la sociedad civil en Chile en este momento no existe. La gente no habla, no dice, no opina. De hecho, si pudiera, ni siquiera va a votar. Riesgo grandísimo, porque los que sí van a ir a votar son ellos y van a hacerlo, van a lograr un algo que va a ser legítimo porque nosotros no fuimos, porque no sabemos cuál es la importancia de eso. Nosotros no vamos a votar, no me interesa. No, yo no hablo de política. Estás hablando de política, claro que... No, a mí no me interesa la política. Es una opinión política, estás metido en política. Nosotros tenemos que buscar... La Constitución no te va a hacer ganar más plata, no te va a hacer tener auto, no te va a dar más medicina, no te va a dar trabajo, por Dios. La Constitución es la explicación, la idea de cómo estamos constituidos como nación, como país, como república, como lo que sea. Lo que te va a dar un mejor estatus de vida son las mejores leyes. La violencia tiene un hechizo, tiene una atracción, produce en mucha gente joven una adrenalina, digámoslo con toda su letra. Hay algo incluso en el género masculino. Tú hablas como de violencia. Sí, en el género masculino, casi en las hormonas, una cosa que uno lo ve en los niños cuando tiene niño hombre, ¿no? Yo me impresionó la manifestación feminista del año pasado o antepasado, una manifestación ejemplar, donde no hubo ni un acto tal vez la manifestación más ejemplar que hemos tenido en Chile en las últimas décadas. Eso es lo que me gusta a mí, eso es lo que me interesa a mí. Y aquí hay como casi ha habido como una estética de la violencia, el colocar el encapuchado como el héroe, el colocar el tipo que va a la barrica. Puede que haya mucha gente idealista, absolutamente seguro que la hay. Y eso es trasladar la lógica del videojuego a la calle. Seguramente hay una generación que ha sido educada en el videojuego y empieza a aparecer la otra primera línea, porque el otro día vimos una manifestación del rechazo en Providencia, yo lo vi, claro. Otra primera línea. ¿Y cómo vas a tú impugnar esa primera línea? ¿Cómo vas a impugnar si el día de mañana, no sé, grupos neonazis se toman la Plaza Italia como territorio propio? Y te quiero decir una cosa, este movimiento social tiene dos hitos de inicio: los atentados al metro y la manifestación. Ahí tuvo la foto de todo lo que iba a pasar después. Una manifestación ejemplar de 1.200.000 personas, algo inédito en la historia de Chile, y había un clamor que había que escuchar. Pero un atentado que no ha sido aclarado todavía, que merecía el máximo rechazo de todos, independiente de quién fuera el autor, porque todavía no sabemos. Y lo que yo sentí es que la mayoría de nosotros caímos como en una anomia, como que ese hecho no fue importante. Yo no sé si en cualquier país del mundo tú atentas contra 15 o 16 estaciones del metro en una manifestación que fue la después, como no hubo ningún cartel, nada contra esa violencia. Parecía que de alguna manera se decía, es tanto lo que hemos sufrido estos años, que, bueno, entonces se instaló como una anomia moral en todos los sectores, que a mí me parece tremendamente grave. Por supuesto que dentro de la violencia incluyo la violación a los derechos humanos de parte de Carabineros. Por supuesto, no sistemática, porque también hay que evitar, anda mucha falacia circulando, dando vueltas. Pero y al punto de la pregunta tuya, el peligro es que comienza en esta fracturación de la sociedad, esta polarización, a instalarse lo que llamó una resistente al nazismo francés, los enemigos complementarios. Ella participó en la resistencia al colonialismo en Argelia, hecho por Francia, y ella decía, claro, se coloca una bomba terrorista, inmediatamente hay tortura, la tortura se justifica por el acto terrorista, y el acto terrorista se justifica después por la tortura. Y entramos en este círculo, de un círculo en el que ya es muy difícil salir, y ahí las sociedades entran en un escenario de guerra civil. Claro. Yo no estoy queriendo, no quiero caer en la campaña del miedo, digo, no. Pero hay que tener claro que en la historia, si estos movimientos no tienen un cauce, una deriva y un liderazgo positivo, como el de Mandela, pueden terminar perfectamente en una especie de guerra civil prolongada que va haciendo que el país agonice. Y yo creo que todos somos responsables, todos, comunicadores, políticos, de entender y transmitir el mensaje que es posible revelar. Las redes sociales se han transformado en el nuevo espacio de conversación donde se ha empobrecido la reflexión y lo que perjudica el debate. El debate y la reflexión es mucha. Y la reflexión requiere tiempo. La reflexión requiere mirarse a los ojos. Si tú me preguntas a mí, ceder. Sí, mirarse. Si tú me preguntas a mí, yo creo que las manifestaciones debieran suspenderse, hacer una tregua, mientras no se restablezca el orden público. Obviamente con un acuerdo, que el gobierno no utilice eso como una forma de trampa, ¿no es cierto?, para paralizar el movimiento social. Hacer una tregua o convocar una manifestación por la paz, multitudinaria. Que logre ese liderazgo y transversal. Bueno, que ahí debieran haber muchos líderes de distintos lugares que sean capaces, y gente joven sobre todo, porque la gente, aquí también hay una fractura generacional.
acorralar de alguna manera esa violencia y preparar lo más importante que viene ahora, que es la discusión constitucional. Esa discusión constitucional requiere discusión de contenido, requiere pensamiento, requiere reflexión. No se puede hacer una discusión constitucional con gente que no puede llegar a sus casas, con gente que ni siquiera puede ir a comprar al supermercado. ¿Cómo va a ir a votar? No sé si me entiende. O sea, entonces tenemos la obligación, y esto es transversal, y yo me he definido de izquierda. Yo combatí contra la dictadura, estuve en las calles, formé parte de estas movilizaciones y digo enfáticamente que lamentablemente en mi sector, y toca hablar del mío, no voy a hablar de la derecha porque no me interesa hablar de la derecha, lamentablemente en mi sector a veces hay como una ilusión revolucionaria en el imaginario de la izquierda, como que viene el gran momento del asalto al Palacio de Invierno y hay como una fascinación un poco irresponsable y un poco infantilista. Y yo creo que ha faltado ahí líderes de izquierdas que digan: la rebelión es legítima, pero hay rebeliones que se pueden hacer y son más eficaces de manera pacífica y no por la violencia. Eso es un punto clave para mí, público. Mira qué paradoja. Quienes están luchando contra un modelo neoliberal, que lo que ha hecho es privatizar lo público, están ellos haciendo un acto neoliberal violento, apropiándose del espacio público diciendo: yo me apropio porque quiero. O sea, pueden ser muy legítimas tus demandas, pero el espacio público es de todos. Entonces, yo creo que aquí ha faltado claridad y me parece que los líderes políticos están secuestrados por las redes sociales. Todos quieren caer simpáticos. Un presidente también. Yo siempre doy el ejemplo de Carlos Peña. Uno podrá estar en desacuerdo con Carlos Peña en muchas cosas, pero a mí me parece que él es un intelectual ejemplar, uno de los intelectuales más brillantes chilenos que ha tenido una postura crítica frente al movimiento social, es verdad, y su diagnóstico es distinto a quienes dicen que este movimiento social nació por la desigualdad. Él plantea que no es así, que esto es el producto del malestar de un país que entra en una fase de modernización donde se empiezan a hacer más evidentes las desigualdades, porque si es por esta lógica, todos los países de Latinoamérica deberían estar incendiados, Haití debería estar incendiado, bueno, etcétera. Cuba debería estar incendiado. Antes de seguir con eso, pero con Carlos Peña, que es importante. Dale. A Carlos Peña lo funan sistemáticamente, lo funan en su propia universidad por manifestar una opinión. Entonces se empieza la violencia no es solo la violencia callejera, es la violencia de la funa, es la violencia del chantaje verbal. Aquí lo que tenemos que recuperar es el diálogo directo. Por eso digo, hagamos una tregua, hagamos una manifestación por la paz multitudinaria y empecemos a hacer cabildos chiquititos en todos los barrios para discutir la opción de apruebo y rechazo del plebiscito. Ciudadanos mirándose a la cara, discutiendo, debatiendo, aprendiendo a discutir. Volvamos a conversar, convirtamos a Chile en un gran conversatorio. Hagamos una siguiente fase de la movilización social. Una movilización que sea reflexiva, una movilización donde nos miremos las caras, donde discutamos. Lógicamente es mucho más fácil salir a la calle, encapucharse, tirar una piedra, que sentarse a conversar con otros mirándole a la cara. Vivimos una sociedad ostentosa. La ostentación es cuando tú tienes diferencias sociales muy grandes, cuando sales a lucir tu auto de lujo por las calles, sabiendo que hay otros que apenas tienen transporte público. Eso es ostentación, ¿no es cierto? Y curiosamente pasamos de esa ostentación a ostentar la violencia. Aquí estoy yo rompo esto, yo tiro, me muestro. Ahí hay también una suerte de narcisismo individualista. O sea, hay pulsiones individualistas que en el mismo movimiento social que le están haciendo un daño enorme al movimiento social. Porque el movimiento social, el anhelo que yo siento que hay ahí, es el anhelo de un nosotros. El anhelo de recuperar una comunidad. Nuestra comunidad se fue fracturando por un sistema muy competitivo, muy extremo, muy individualista. Pero resulta que empiezan a aparecer grupos que son pequeños, que dicen: aquí estamos, yo soy, yo puedo. Que es un poco la lógica también de las redes sociales. Yo soy, escúchenme a mí, yo tengo la verdad. En vez de ponerme a disposición, a ver, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿En qué va a servir esto que estoy haciendo a la causa mía? En este momento, cualquier acto de violencia, cualquiera, solo hace daño al pueblo. La única víctima es el pueblo al que se quiere representar. Y por eso que creo que desde la izquierda tenemos que hacer un llamado claro, definitorio, de no entusiasmarnos, ni hechizarnos, ni justificar de ninguna manera la violencia. Hay que condenarlo. Por supuesto que no hemos hablado del presidente de la República y del gobierno. El gobierno ha fracasado en tener además el orden público, digamos. Es un círculo vicioso, que a mí lo que más me molesta es cuando amigos míos, incluso de izquierda, que viven en condominios cerrados, en el barrio alto, tomándose un whisky,
hay que romper huevos para hacer tortillas. Claro, porque para llegar a su casa hay que pasar por guardias privados y a él no le ha tocado jamás enfrentar la violencia, es fácil decirlo. Y lo que yo siento hoy día en la calle, yo me muevo harto por la calle, ando en Transantiago, ando en metro, voy al Paraíso, en bus y todo. Y me encanta conversar con la gente, me gusta mucho conversar con la gente. Y lo que uno siente es que esto está tomando esto está girando hacia un lado. O sea, la mayoría rápidamente puede girar de un apoyo a un movimiento social a un clamor por orden y por una autoridad firme. Un venezolano que trabajaba en un local va a hablar con Primera Línea y habla todos los días con ellos. Les dice, por favor, cabros, no sigan destruyendo acá. Si aquí ni siquiera hay carabineros que vengan a defendernos, no tiene sentido, todos estamos en la misma. Entonces uno les empezó a decir, chuta, que nosotros estamos peleando para tener lo mismo que ustedes tienen en Venezuela. Las maravillas que hizo Chávez y las maravillas que ha hecho Maduro, el sistema de salud, el sistema de pensiones. Y él escuchaba y decía... ¿Qué le contestáis? Entonces, él no le contestó nada porque quería escuchar, quería saber. Y dije, ¿por qué? Cabros bien humildes, esos con que habló, se nota que eran cabros de población, por lo menos eso. No todos los de Primera Línea son de sectores poblacionales, hay cabros de clase media, qué sé yo. Dijo, estos cabros, ¿de dónde sacaron esta información? ¿De dónde viene? A ver, yo vengo arrancando de Venezuela, de un país devastado, donde la salud pública y la educación está devastada. ¿Por qué creen eso? ¿Qué les transmite esa información? Entonces, el problema es que hoy día no tenemos referentes creíbles dentro de los jóvenes que sean capaces de decir, oye, esto que se está diciendo es una falacia. O sea, yo creo que es muy grave que empiecen a circular falacias. Piñera es dictador. Mentira, Piñera no es dictador. Es un pésimo presidente. Perdona, sea tan claro. No me gusta. Escribí columnas contra él. Eso fue una de las, cuando tú hablas de las redes sociales, eso fue como tu propio estallido, porque la gente decía, ¿cómo Christian Barken va a decir que no es una dictadura cuando se instaló? Tú dijiste, esto no es una dictadura. No es una dictadura. Es que el lenguaje es muy importante. Una dictadura es cuando no hay medios de comunicación. Nosotros estamos hablando de un medio de comunicación y yo puedo criticar al presidente de la República. Libremente. No tengo miedo que vaya a salir. Entonces, ¿por qué decir que es una dictadura? O sea, ahí empiezo a decir, es deshonestidad intelectual de grupos más radicales que quieren agitar más, que eso también es importante, que existan esos grupos radicalizados, anarquistas, yo sé, también lo he estudiado, o gente de izquierda que tiene la ilusión de que aquí va a haber una revolución tipo asalto Palacio de Invierno, como en Rusia. A ver, ¿por qué se dice eso? Sí, desmontémoslo. Es un pésimo presidente, es un desastre. Un tipo sin empatía, es el peor presidente que podría haber estado en el lugar donde ocurrió esta crisis. Pero es el presidente elegido por la mayoría de los chilenos. Entonces, ¿qué te Entonces pasa? no hablemos de dictadura porque si no estamos entrando en un enredo y ya se puede decir cualquier cosa. Si yo suscribo absolutamente el movimiento social. Cuando vi ese 1.200.000 personas yo me emocioné. Dije, aquí viene un cambio. Y hoy día estoy viendo con preocupación que el movimiento social ha sido secuestrado o está siendo secuestrado por grupos irracionales que han hecho como pan de todos los días esta violencia nihilista. ¿Qué es lo que es la violencia nihilista? La violencia sin sentido. ¿Tiene sentido quemar una iglesia en Ancud que costó cientos de años, que es parte de un patrimonio, de un oficio de maderero? ¿Tiene sentido quemar el Museo de Violeta Parra? ¿Tiene sentido? No tiene Bibliotecas, sentido. universidades. Eso es nihilismo. Eso es... No, es que el fin justifica los medios. No, señor. El fin no justifica los medios. Hay una alternativa para rebelarse. La desobediencia civil de Solón en Estados Unidos. Hay Gandhi, mira lo que hizo Gandhi, ¿no? Existe una alternativa de rebelión pacífica, la hay, y no es lírica, no es poética. No, que es volado, que está planteando una cuestión hippie, Gandhi. Me gustaría ver a los jóvenes que estudiaran la vida los invito a estudiar la vida de Gandhi y la vida de Mandela. Son vidas duras, la vida de Mandela particularmente, viene de abajo. Y que me gustaría ver la cara de Mandela y de Gandhi en sus poleras. Es mucho más fácil el odio, es mucho más fácil. Es el primer sentimiento que tenemos cuando estamos peleando con tu propia pareja. Lo primero, ¿no es cierto?, es la ira, una parte del cerebro que se activa, está activada, y después viene la razón. Tenemos que trabajarnos y decir, ¿hay motivos de rabia? Sí las hay. ¿Hay injusticia en Chile? Sí las hay. Las hay, pero no para quemar el país entero. Ahora, y por supuesto que hay que decirlo, que toda esta tormenta tiene que ver, por un lado, con este odio nihilista que sale de las profundidades de una parte del inconsciente chileno, de violencia acumulada en poblaciones durante el año narcotráfico, pero también de una élite incompetente.
de verdad, Rodrigo, me estás preguntando por qué quemar un local, por qué quemar el metro, por qué vandalizar. Sí. Si yo tuviera esa respuesta, yo hubiera ganado el premio Nobel. Porque no cabe en la racionalidad de un ser humano hacer eso. No cabe. ¿Por qué? No lo sé cómo llega alguien de quemar el local a una persona que se está sacando la mugre y está haciendo un esfuerzo enorme por ganarse el pan honestamente. No me lo explico. No me lo explico cómo alguien le quema el carrito de sopaipilla a una señora que probablemente está endeudada y que está pagándole, qué sé yo, unas clases particulares a un hijo para que mejore. No me lo explico. Pero tampoco me explico por qué algunos no son capaces de pescar la torta y partirla en varios pedacitos y creen que esto es todo lo que pasó después del 18 de octubre en los simios que quemaban locales y le tiraban bombas molotov a los carabineros. Porque, perdón, le pido disculpas a los simios, pero un tipo que le tira una bomba molotov a un carabinero, a un ser humano, es un tipo que no me cabe. No me cabe si yo quiero quemar a un ser humano. No, ese tipo que tiró un molotov no sabe que hay una madre. No sabe que su hija estuvo a punto de quedarse sin madre porque lo hubieran matado de una madre desfigurada. ¿Acaso no pensó un segundo qué le pasaba si se lo tiraban al padre de él, a su padre, y yo prendo la molotov, la tiro? Ese tipo no tuvo la capacidad de darse cuenta entre que prendió y le iba tirando la bomba a decir, ¿y si le hicieron esto a mi papá? Sí. Entonces no trates de meterme a mí en el lío, porque yo encuentro que las movilizaciones sociales son interesantes y son útiles y ojalá las haya. No me metas en el lío de los simios que le tiran bombas molotov a otro ser humano. No me interesa. No juego su partido. Nosotros tenemos un proyecto muy bueno que fue exitosísimo en Chile. No es que sea voluntad nuestra o de intención, mire, nosotros creemos que haciendo tal o cual cosa. En Chile, cuando yo llegué hace 45 años, tenía 25 años, hoy tengo 70, llegué como médico al Hospital Luis Calvo Maquena a hacer mi residencia en pediatría. Estaba en problemas Chile, tenía una mortalidad infantil del 130 por 1000. Doctor, ¿y qué secuela deja la desnutrición en el cerebro infantil? Muchas, hay secuelas anatómicas, funcionales, bioquímicas, eléctricas, metabólicas. Hay una foto que dio la vuelta al mundo, que es de Monkeberg también, que le puso una luz potente en la cabeza de un chico normal en una habitación oscura, y la luz difunde 1 centímetro, 1,5 centímetros, formando un anillo de refringencia. Y después le puso esa luz potente en la cabeza de un niño desnutrido y se encendió como un foco porque es pura agua. Dios. Ese chico no va a poder educarse. Aprenden a sumar o a restar, nunca multiplicar o dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. Un gran país se hace con miles de niños leyendo, pero para leer y escribir hay que tener cerebros. Esa es la clave del desarrollo. El cerebro. Y ese es el problema argentino, latinoamericano y el escándalo del mundo. Millones de niños con su cerebro dañado. Muchos mueren y muchos que no mueren quedan dañados de por vida. ¿Y cuánto crece el cerebro en el primer año de vida? ¿80%? ¿Un 80%? Es increíble, Amir. Sí. A mí me interesa, a todos nos interesa muchísimo. El cerebro crece en el primer año con una velocidad tan fantástica que nunca más se produce. Es la primavera del sistema nervioso central, es el primer año. Crece a un ritmo de 2 miligramos por minuto con un orden de regeneración celular de 250.000 elementos por minuto. Eso se traduce externamente porque el cráneo, todos tenemos hijos, todos hemos ido al pediatra y le han medido la cabeza al chico. El cráneo crece en el primer año 1 centímetro por mes. Y también dicen que la alimentación es muy importante, el primer año de vida. Alimentación y estimulación. Un trago de leche y un beso. La lactancia materna. La lactancia materna es fundamental. Claro. Un trago de leche y un beso. Y un beso. Si no hay amor, en ese chico se desarrolla la Hay una anécdota con una enfermera, ¿no?, que es muy impresionante con respecto a eso. Claro, ahí dice, Monkeberg dice, un día llega al hospital y le dice, ¿por qué crees tú? Le dice una enfermera al chileno,
que en tu sala no se muere ningún chico y en las otras salas sí. Y le dice la enfermera, porque usted no sabe nada de medicina, doctora, que es profesor en Harvard. Y es tan inteligente que se quedó callado, escuchando. Dijo, usted le pone un estetoscopio de lado todas las mañanas, lo tiene mirando el techo durante 2 meses, le pone sonda en todos los agujeros y le saca sangre para medir el nitrógeno no proteico. Yo cuando usted se va le saco todo, dice. Le canto, les bailo, los muerdo, los beso y les doy un motivo para vivir. Entonces ahí se da cuenta Monkeberg que tiene que estimular a los chicos más. Y entonces agarra y hace una investigación con una camada de ratas, 2 ratas hermanas. Las ponen en 2 cajas. Él es un investigador total y generó el Centro de Investigaciones Médicas más grande de América Latina, que se llama INTA, en Chile. Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos. Y tiene estas 2 ratitas. A las 2 le da de comer exactamente igual, pero a una la acaricia y le canta 5 minutos por día, por reloj. Y al cabo de 3 meses esta ratita es el doble de su hermana. Tiene los ojos más grandes y brillantes, el pelo más largo. Y las pone en un jardín infantil de ratas y la gorda juega todo el día. Y la flaquita está quieta. Y si uno la va a tocar, te ataca. Increíble. La promoción de los derechos humanos sigue siendo la estrategia más efectiva para prevenir las desigualdades entre los hombres y entre los pueblos y para incrementar la seguridad, pues las víctimas de las penurias y la desesperanza, cuya dignidad humana se viola con impunidad, son una presa fácil del llamado a la violencia y pueden convertirse en violadores de la paz. Benedicto XVI en la Asamblea Anual de las Naciones Unidas del 2008. Maravilloso.